Hey, amazing people. Welcome to I Am Beloved podcast. My name is Bernice Rivera, founder of I Am Beloved, and I am so excited that you've decided to take this journey with me as we navigate to bring healing to the brokenhearted through Christ-centered conversations and biblical truths that remind us of our identity in Christ. Stay tuned because we have an amazing episode up next. I am so blessed and honored to have my friend and my sister in Christ, Pastor Karina Ortiz, with us. Thank you, sister, for joining us. How are you? Bien, bien, gracias a ti por tenerme aquí, por habernos invitado en este día, gracias. Sí. Para mí es un honor estar aquí contigo. Ay, el honor es mío. Para mí es un honor, así que gracias. Yes. So, gracias por estar con nosotros. Y hoy queremos hablar, the topic that we want to talk about today is walking, right, from victim to victor, walking in your God-given identity, right? Para poder caminar en la identidad que Dios tiene para nosotros. Es bien importante nosotros poder entender la identidad que Dios tiene para nosotros y entender la identidad que Dios nos ha dado, que Él nos creó antes de la creación de la tierra, right? So, Pastor Karina, tell us about yourself, right? Growing up, how did the enemy attack your identity from the beginning of your childhood? Tell us about that. Bueno, pues creo que para comenzar, cada llamado de Dios, sabemos que toma unos tiempos donde Dios procesa la vida de la persona que Él llama. A medida que fui creciendo de niña, tuve una abuelita que para mi beneficio, pues bendijo mi vida porque me crió en el Evangelio. So, conocí al Señor o conocí del Señor por mi abuelita, claro está. Crecí en un hogar muy disfuncional donde mis padres, pues desafortunadamente, estaban en adicciones y todo tipo de ese tipo de cosas. Entonces, pues eso causó en mi niñez, a pesar de que fui expuesta a Dios y a lo que, ¿verdad? Las cosas que tenían que ver con el Señor y el Evangelio y todo eso, para mí, mi vida personal, pues fue un poco chocante, porque mientras abuela me llevaba a la iglesia, cuando llegaba de la iglesia, ¿verdad? Lo que le llamamos la iglesia, porque la iglesia somos nosotros, pero mientras abuela me llevaba, mientras llegábamos para atrás, mi vida era completamente diferente. So, prácticamente aprendes a crecer en dos mundos, el mundo de la luz y el mundo de las tinieblas, donde por momentos te escapas de la realidad y estás en la iglesia y respiras un poco de paz aprendiendo lo que es todo lo que tiene que ver con Dios, pero hay una parte de tu niñez que es oscura. Entonces creo que a medida que fui creciendo, crecí con muchos traumas dentro de mi corazón, porque ser expuesta a Dios no significa haber tenido un encuentro con Dios. La exposición a Dios no significa que Dios transforme el interior. Es la razón por la cual muchos, ¿verdad? Niños, jóvenes, hijos de pastores, hijos de ministros, crecen expuestos a Dios, pero no hay una transformación interna porque no lo han conocido. Entonces, pues, desafortunadamente, muchas veces conocemos a Dios a través de otros, pero no conocemos a Dios por lo que Dios hizo en nosotros o por quien Dios es en nosotros. En nuestras vidas personales, ¿no? Exacto. Entonces, creo que para mí, pues, al crecer en esta disfunción tan grande, causó muchos problemas con mi identidad. Porque entonces, ¿cómo reconoces quién eres si te están enseñando una cosa, pero estás viendo otra? No hay fundamento, right? There's no foundation. And the worst thing that you can have in life es el desarrollo de un crecimiento tomando forma sin fundamento. So, yo creo que fui creciendo en edad, fui creciendo en estatura, pero fui creciendo no en la sabiduría de Dios, sino en la sabiduría a lo que estaba siendo expuesta. Y yo creo que eso es crítico porque la psicología misma y la ciencia prueban que nuestro entorno, nuestro environment, tiene que ver tanto con cómo nosotros
crecemos, ¿verdad? Los valores, like our core beliefs, what we end up believing about ourselves, right? Nuestra identidad es shaped based on our core beliefs. Mi identidad es basada en lo que yo pienso de mí misma. Exacto. You know, si yo pienso que yo no valgo nada, si yo pienso que yo no puedo tener una college degree, entonces yo no voy a alcanzar eso. Basado en lo que yo escucho, basado en lo que mami y papi me dicen. Si mami y papi me dicen, tú vas a ser igual que tu papá y tú vas a ser igual que tu mamá y tú no vas a hacer nada en la vida, entonces yo voy a crecer con esa falta de identidad, con esos core beliefs, pensando que yo no voy a hacer nada. Pero gracias a Dios por los abuelitos y las abuelitas que nos crecen en el evangelio, right? Nos llevan a las iglesias, right? Crecen esos hombres y mujeres de Dios. Yo le doy gracias a Dios por mi abuelita que ya no está conmigo tampoco, pero that's awesome. That's awesome. Bendicen nuestras vidas. Es como la palabra dice, que instruyas al niño en su camino y aun cuando fuere adulto jamás se apartará de él. Yo creo que esa semilla es tan importante porque es la que crece en el corazón. Wow. And so, you know, as I was growing up, there was always the reality of, not the reality, la realidad de lo que estaba viviendo, pero la verdad de quien Dios era para mí. Porque a pesar de todo, hubo un fundamento en mí. Mientras crecía, era como si, a pesar de que la vida quería ahogar mi identidad y quien yo era dentro de lo más profundo de mi corazón, yo sabía que yo no pertenecía a nada de lo que estaba sucediendo, porque había una verdad que había sido injertada a través de una generación a otra, que mi abuelita, pues en este caso, tomó mi vida y me impartió eso. Creo que a lo largo de la vida, los frutos se ven. Y para toda madre y padre que quizás esté con nosotros escuchando este podcast hoy, que tienen sus hijos, para cada hijo que quizás creció en un hogar disfuncional con sus padres, que entiendan que hay una semilla y hay, mientras esa semilla esté ahí, va a germinar, el fruto va a estar. Si se trata de que están orando por sus hijos o los hijos orando por los padres, porque quizás su vida fue como la mía, como quiera, Dios lo puede hacer y Dios es capaz. Lo hizo conmigo. Creo que eso es parte de quién, ¿verdad? Cómo el enemigo trató entonces afectar mi identidad. Pues lo afectó de esa manera, a través de mis padres, a través de mi crecimiento. Entonces, viendo todo eso como niña, right? Y todavía teniendo la fundación de tu abuelita y ella llevándote a la iglesia, ¿en qué momento conociste a Dios? Like, ¿cómo te criaste como joven? ¿Cómo fue tu juventud en realidad? Like, you know. Yo creo que de todas las áreas de mi vida, hablar de cómo conocí a Dios creo que es una de las más lindas. Yo conocí a Dios en un encuentro que tuve con Dios a los 7 años. Donde siempre lo digo porque fue parte de cómo conocí a Dios. Dios, abuela me llevaba a la iglesia como hablé, y para no abundar tanto ahí, y Dios, un día yo estoy durmiendo, mis abuelos tenían una casita en un pueblo en Puerto Rico, en Cagua, y nosotros vivíamos en unas parcelas llamadas Las Carolinas, y la casita de mi mamá estaba arriba de la casa de mis abuelos. Y la casita era una casita de zinc, el techo era de zinc, que diga. Y sabes que cuando la lluvia cae, tú escuchas el ruido de la lluvia y todo eso bien lindo. Y una noche, durmiendo normal, mi mamá tenía su cama, yo dormí en mi camita al lado de mi mamá porque era de 2 cuartos. Y en el otro cuarto mis hermanos compartían, ahí dormían los dos. Y yo me quedo dormida y este ser hermoso, blanco, completamente brillante, llega, mete la mano por el techo de la casa, me saca del cuerpo y me lleva a volar. Estuve volando, no te puedo definir cuánto tiempo, era una niña, extiende su mano, trato de mirarlo y era como mirar la luz del sol en pleno día. Recuerdo que me tapo la cara porque no lo puedo ver, no hay luz de aquí para arriba, y me dice, escucho su voz y me dice, Karina, todo esto he preparado para ti, y extiende su mano. Cuando extiende su mano,
comienzo a ver Puerto Rico bien pequeñito. Veo las casitas, las lucecitas, el barrio, veo todo Yeah. y veo, me saca Las montañas. las montañas y me saca y comienzo a ver muchas cosas, Yeah. como diferentes territorios, diferentes lugares. Mm. Y bueno, esa fue mi experiencia. Él me lleva, me pone dentro del cuerpo y de ahí para allá, para mí, cierto que hoy estoy operando en lo que es el pastorado Mhm. y soy la pastora general de una iglesia Yeah. en la ciudad de Davenport llamada AES, que le pusimos por nombre AES en honor al Espíritu Santo. Yeah. Pero la realidad es que mi llamado al oficio ministerial fue el llamado profético. A mí me ungen como profeta, Wow. primeramente, right? Mhm. So, alrededor de los 28 años, Mhm. 28 años fui ungida como profeta, al oficio profético. So, Yeah. era un trato de Dios mostrándome lo que tenía para mí. Yeah. Yo lo desconocía. So, creo que esa fue la experiencia que entonces marca mi vida. Mhm. Yo lo asimilaba como una película de Disney. Siempre he dicho que yo era una niña, solo asimilaba como una película Yeah. de caricaturas. Y I remember I just lo asimilaba con Peter Pan and Yeah, Neverland yeah, and exactly. the second star to the Yep, right yep. and you're flying. Pero a medida que fui creciendo, Mhm. crecí con muchos dones dentro de mí y era Mhm. expuesta a mirar a través del don de ciencia. Yeah. Entonces, no conocía quién era en Dios, No right? conocías tu identidad en Mi Dios. identidad en Dios. Yeah. Conocía quién era Karina Ortiz, la hija de tal persona, de Gloria, la hija de mis padres, mis Yeah. abuelitos, mi familia, pero quién era espiritualmente para Dios, quien Dios había constituido, Yeah. no conocía, Wow. right? Mhm. Entonces, a medida que fui creciendo, crecí con esa información o esa revelación de Dios Yeah. dentro de mí, pero no entendí que fue Él. Yeah. No fue hasta que fui creciendo que yo te diría que a la edad como de los 15 años, un día, bueno, dato muy jocoso, que una profeta marcó mi vida. So, que no lo puedo dejar de decir. Yeah. Que cuando entonces Dios me llama al oficio profético y Dios restaura mi vida, Yeah. yo no quería saber del ministerio, yo no quería saber de la iglesia. Porque te habían afectado en una manera negativa. Muy negativa. O sea, pienso en esto por un momento. Si Dios es tan Dios y Dios es tan real, después, ¿por qué Dios permite que yo crezca de la manera que crecí? Mm. Viendo las cosas que vi. Yeah. Right? Y eso es algo que yo creo que muchas personas, muchos jóvenes hoy en día, muchas personas que se han ido de la iglesia o que no conocen a Dios, ateos, gente like, que no le sirven a Dios, se preguntan hoy en día si Dios es real, por qué pasa tanta maldad, por qué hay cáncer, por qué hay esto, por qué hay guerra. Se hacen la misma pregunta, you know? Claro, y es importante mencionar que todo comienza en el Edén, ¿right? En la caída del hombre, en la naturaleza caída. Entonces, hay cosas que a veces no entendemos, pero están ahí. Yeah. Y no entendemos por qué el cáncer, por qué esto, por qué aquello. Bueno, el hombre, el ser humano, Yeah. se dio él mismo a la decepción y al engaño Yeah. de habitar en una divinidad y romper lo que nos hacía uno con la presencia de Dios y caer en este estado natural de pecado. Yep. So, por eso se le añaden todas estas enfermedades y situaciones. Y pues para atrás en lo que mi identidad y todo conllevaba, Yeah. yo estaba un poquito pues batallando con todo eso. Esa mujer, que Dios la bendiga donde quiera que esté, y Dios derrame su poder sobre ella, marcó mi vida muy fuerte. Recuerdo que en un retiro de jóvenes me profetizó y estuvo profetizándome mucho tiempo. Yeah. Me sacó de la iglesia. Entonces le dije a Dios ese día, porque a los 15 años mi tío muere y mi abuelita me lleva a la iglesia. Yeah. Back, right? Porque yo crecí y mientras fui creciendo en ese hogar disfuncional, como que no quería ir a la iglesia allá. Yeah, so como te pusiste un poco rebelde Sí, ya a contra los Dios. 12, 13 años, Yeah. no quise ir a la iglesia Mhm. y todo eso. Y mis abuelos venden la casa en Puerto Rico. Se tienen que venir al estado de la Florida debido a pues el estado de mis padres y todo eso. So, me envían con mis abuelitos acá.
Yo tengo que aprender inglés. I have to learn everything from scratch. Yeah. My friends weren't back in the island. Everything that I knew was back in the island, right? Yeah. Todo lo que conocía estaba en Puerto Rico. So, fue un cambio muy drástico para mi vida. Yeah. Más de los cambios que había tomado. Y aprendí algo. Cuando tú vives traumas, en momentos de transición en tu vida, cuando Dios te quiere bendecir, los traumas quieren detener lo que Dios quiere hacer en tu vida. Eso es hablando en el futuro ahora. Yeah. Hay momentos que cuando el trauma logra llegar tanto a ti y tienes que transicionar, las transiciones se sienten como un choque Yeah. a las emociones, Te paralizan. te paraliza. Yep. Entonces, ahora hago bien con los cambios Yeah. y con las transiciones, pero fue un poco chocante. Yeah. Esa profeta marcó mi vida. Yeah. Ese poco tiempo que traté como que de volver a conectarme a mi edad de adolescencia, a los 15 años. Mano, voy a usar un decir puertorriqueño, Dale, pero dale. me marcó, me tiró para afuera y Yeah. yo dije, bueno, Señor, no vuelvo. Si tú eres Dios, permitiste todo esto en mi vida y ahora estoy aquí, estoy tratando, no quiero saber de ti. Y creo que lo que más me marcó fue que mi padre había tenido un accidente automovilístico y quedó cuadrúpedo, de pecho para abajo. Wow. Mi padre no tenía movilidad. Entonces ella me dijo que Dios me iba a postrar en una cama y que me iba a dar enfermedad de muerte. Wow. Y yo estaba viniendo de un retiro llena, on fire. I was coming from like this amazing youth Oh my God, encounter. yeah. So, you know, se le permitió eso, quizás por la falta de conocimiento, la falta de madurez, yo diría espiritual, dentro de las iglesias. Yeah. Vemos pastores permitiendo cosas que no se deben de permitir. Yo cuido mucho a mi juventud y amo mi juventud. Entonces, ahí fui marcada y vení durante 8 o 9 años de mi vida, no toqué la iglesia, lo que se le llama la iglesia. Yeah. La No casa quería de Dios. saber nada de la iglesia ni de Dios. Nada de nada, nada para nada. Era, bueno, no quería ni que me hablaran del tema, porque también crezco, vengo de una familia que ¿verdad? Sus dogmas son fuertes. Yeah. Eso tienen su manera de ver la vida, su perspectiva. Y pues respeto cada ¿verdad? Manera de cada cual proceder en esto llamado evangelio. Pero Dios me dio una mente bastante clara para entender ciertas cosas, gracias a Él. Eso me marcó. Yeah. Pero bueno, luego de eso, pues Dios siguió tratando con mi vida y estoy 8 o 9 años en el mundo, aprendiendo a hacer todo tipo de cosas, Yeah. expuesta a todo tipo de cosas, Wow. allegándome a amistades que no eran de Dios, aproximándome a cosas que no eran de Dios. Descubrí el mundo. Yo creo que todo joven en la vida tiene este anhelo de entender y de querer descubrir cosas que nunca fueron expuestos a ellas. Porque de cierta manera, acuérdate que sí fui expuesta a un hogar disfuncional en el sentido de que las peleas, Yeah. las adicciones, los gritos y muchas otras cosas más que no voy a mencionar, pero luego de todo eso, pues tú quieres descubrir la otra cara. Yeah. Y yo creo que siempre los jóvenes están en búsqueda de su identidad, sea como sea, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, están en búsqueda de un propósito, están en búsqueda en donde ellos puedan encajar, están en búsqueda de esa comunidad, de esa aceptación. Y si no lo pueden encontrar en la iglesia, lo van a buscar en otro lugar. Claro que sí. Yeah. Claro que sí, porque la importancia de quién soy, hacia dónde voy, hacia dónde me dirijo. Yeah. Entonces, ¿cómo descubro quién soy? Pero también, ¿cómo descubro quién soy para llegar hacia dónde voy en la vida? Yeah. Y todos pasamos por ahí. Yep. Todos pasamos Yep. por esa etapa de la vida. Por eso es que creo que uno de los versículos bíblicos que dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, Yeah. antes de que lleguen los días malos. Entonces los días malos son un hecho, van a llegar.
Entonces es importante acordarnos de Él mientras crecemos. Mhm. Pero bueno, me aproximé a amistades que no debía y a personas que no debía y así mi vida fue entrando en un estado muy desagradable, yo diría, Yeah. donde, bueno, pasaba noches enteras para los jóvenes que saben y que me están escuchando, mis jóvenes adultos, pariciando de jueves a domingo, pariciando de jueves De a un lado domingo, para otro donde lado, me cogía la chacho. noche, ahí estábamos, y todo eso. Entonces, pues, se abren muchas puertas en el mundo espiritual Mhm. y no entendemos que en el mundo espiritual suceden cosas Yeah. porque estamos expuestos a seres y a entidades espirituales Mm. que de la misma manera que el reino de la luz es una realidad, Yeah. el reino de las tinieblas también lo También. es. Yeah. Entonces Good. ahí es donde empieza una verdadera lucha por tu identidad. Mm. Porque cuando las puertas del alma se abren Yeah. a través del espíritu, Mhm. hay una guerra que hay que librar después. Yeah. Porque entonces es donde entran todo tipo de influencias demoníacas, Yeah. todo tipo de espíritus Mhm. a habitar en nosotros. Yeah. Pero como no entendemos eso, Mhm. somos expuestos a un mundo que existe pero no se ve. Mm. Entonces, como existe y no se ve, dudamos de que es una realidad. Yeah. Entonces, la influencia de otros en nuestras vidas dañan quiénes somos. Al final tú pones, es como dicen, tú pones una fruta en un lugar donde hay frutas podridas y se va a podrir la fruta. Podré también. Yep. Porque de acuerdo a lo que te alimentas o a lo que eres expuesto, la impartición que recibes es el fruto que tú puedes dar. Yep. Y yo le digo también a mis jóvenes como nuestra alma es una esponja, ¿verdad? Todo lo que tú ves, todo lo que tú escuchas, tú vas a estar absorbing, That's right. right? You're going to begin absorbing todo eso y tu alma va a absorb todo eso, right? You're going to absorb it like a sponge. So it's the same thing. It's the same thing. That's right. And so, Bernice, it got to the point where con tanta exposición a tanta cosa, poco a poco vas entrando de una cosa a la otra, Yeah. right? ¿Qué tal si pruebas esto? Mhm. Prueba esto. Esto te va a hacer sentir así. Yeah. O yo, for real, this is like mind blown. Yeah. Do this. And ahí tú comienzas poco a poco a darte. A darte a cosas que no fueron los principios que aprendiste, Mhm. pero quebrantan los principios que aprendiste para adoptar cosas que no provienen de Dios Yeah. y que no se te enseñaron. Yeah. Right? Porque a pesar de que sí fui expuesta a estas cosas, Mhm. a mí sí se me enseñaron buenos principios. Sí se me enseñaron cosas buenas Yeah. también. Mhm. So ahí pues vas quebrantando todo eso y creo que fui dándome Mhm. poco a poco a diferentes cosas. Y yo creo que la voz es so scary porque creo que la voz, vivimos una generación que, y siempre ha sido así, pero creo que la voz de nuestras amistades cuando somos jóvenes es más alta, se convierte más alta que la voz de nuestros Ujú. padres, que la voz de Dios, que la voz de nuestros valores, de lo que nos enseñaron. Their voice becomes louder, la identidad y que lo que ellos no their peer pressure us to do, nos presionan a hacer, se convierte más alto o más importante de lo que nos enseñaron a hacer. Like it's crazy. Le ponemos más importancia a eso que lo que somos en Que Dios. lo que somos en Dios. La voz que escuchas es la que te alimenta. Right? Entonces aquí es donde se dañan las generaciones. Yeah. Porque una generación puede dañarse por lo que otra generación hizo anterior. Right? Pero hay personas que llegan a nuestra vida que, como mi apóstol dice, están bien intencionadas pero mal posicionadas. That's good. That's Right? good. Tienen buenas intenciones, pero su posición hacia las intenciones en nuestras vidas no son las correctas. Yeah. Right? Yeah. Creo que ahí es donde una voz comienza a alimentar tu identidad, comienza a alimentar quién eres, Yeah. porque comienza a escuchar a quien no tienes que escuchar. So, como hablaba ahorita, recibes la impartición y el fruto de alguien que quizás no es el fruto correcto. So, comienzas a comer del fruto de otra persona y crece bajo algo o
comienza a desarrollarte, puedes tener 14, 15, 16, 17 años, comienza a desarrollarte bajo la estructura, los estandartes y la impartición que otras personas traen a tu vida, right? Yeah. Y esa voz comienza a nublar la verdadera voz dentro de ti. Yeah. Entonces, ahí, cuando tu vida, tu identidad es formada bajo la realidad, tú hablabas ahorita algo que psicológicamente eres formado. Y tu mente, creo que dijiste, tus pensamientos, tus conceptos Yeah. son formados. Yeah. That's what you said? Your core, tu identidad está basada en your core beliefs, En what tu- you en- believe ajá, about yourself. en el círculo de tus creencias, Ajá. right? So, esas creencias entonces van tomando una reformación. Cambias lo que un día conociste y se comienza a reformar lo que hoy eres. Entonces, a medida que tus creencias van tomando una reforma por la voz que te está alimentando, te vas exponiendo en áreas que no te tienes que exponer, Wow. right? And so, I think that happens to a lot of us, right? And then it's like, how do we find back our north? Yeah. Or how do we find the place we're supposed to be? Who are we? Yeah. Who are we? Exactly. Because you tend to listen to so many people and so many voices. and so many voices que ahora, ¿cuál es la voz y quién soy? Yeah. And so, So, ¿cuándo fue ese momento para ti? Like, ¿cuándo fue el momento cuando tú por fin pudiste llegar a entender o descubrir tu identidad en Cristo? creo que ya después de haberlo hecho todo, haberlo hecho todo, Yeah. haber destruido mi vida en todo tipo de aspecto posible. Yeah. Si hoy estoy aquí sentada delante de ti, contestando estas preguntas y teniendo una conversación muy bonita contigo en este podcast, Yeah. ha sido por la gracia de Dios. Amen. Creo que ha sido solo Dios el que me ha sustentado después de haber destruido mi vida en todas las maneras posibles, habiendo dándome a tantas diferentes cosas. A la edad de 20 años, recuerdo que estamos en lo voy a mencionar, pensaba no hacerlo, pero lo voy a decir, porque tiene mucho que ver con la identidad. Yeah. Estamos en este tiempo donde nuestra identidad es definida a través de tantas cosas, right? No tan solo las voces, sino tantas otras cosas que quieren gritar y definir quiénes somos. Yeah. Antes de decirte esta parte, un David frente a un Goliat, él dando voces para destruir al pueblo de Dios. Se para David creyendo el ungido, que había sido ungido por Dios para derribar a Goliat, pero lo primero que quisieron hacer antes de que David peleara con Goliat fue cambiarle la vestimenta. Vamos a ponerte la ropa de Saúl para que puedas pelear de la manera efectiva. So, desde el principio, ungido o no ungido, siempre la identidad buscan reversarla. Yes, estaban tratando de cambiar Right. tu identidad. Desde Yes, siempre te so buscan good. poner lo que una ropa te definen de acuerdo a quién tú vas a ser y quién tú eres. Si esto fue la pelea frente a Goliat, imagínate desde el momento del ungimiento, que Samuel llega con la botella de aceite para ungirlo, pero no lo ve. Mira a todos menos a él, porque siempre quieren poner la identidad de otros en nosotros. Desde el profeta llegó con el aceite preparado para ungir al próximo rey de Israel, pero llegó a ungirlo bajo que la descripción de lo que era Saúl, no David. Yes. Entonces, aún en lo que es la vida del cristiano, en el evangelio, nosotros tendemos a querer mirar bajo el lente de la humanidad, no de lo que Dios quiere y de lo que Dios tiene, el lente espiritual para la vida del ser humano. Entonces, somos, I don't know how to say this word, and if it makes sense in Spanish, it's like, I would say defilement, cuando somos como, no sé cómo decir esa palabra en español, pero bueno, nos quieren medir o nos quieren mirar de una manera que no es la identidad que Dios nos dio. Yeah. Entonces, si vas a llevar a cabo esto en tu vida, te tienes que ver así. Si vas a hacer esto, tienes que ser así.
Yep. Entonces creo que Nos después quieren encajar. no quieren encajar. Yes. Nos That's so good. no quieren encajar, exacto, nos quieren encajar Uh-huh. a mirarnos como ellos piensan, Mhm. al molde que la sociedad quiere ver o los que te rodean quieren ver, Mhm. O que la iglesia o que la la iglesia quiere religión nos ver, quiere ver. o la That's so religión good. quiere ver. That's so good. So, creo que ahí, cuando viro destruida, después de haberlo hecho todo, llego a la cama del hospital, Mhm. donde la profeta me dijo, Mm. porque esta cuestión profética es bien seria. Yeah. Y bueno, en otra ocasión entramos en esa profundidad, pero llego aquí y caigo en esta cama sin fe, sin esperanza, Mhm. mi mente completamente distorsionada, Mhm. al borde del suicidio, porque lo que sucede, que era lo que te iba a hablar y me fui un poquito más adelante, es que la identidad nos definen, ahí era donde estábamos, nos definen, al ser definidos Ujú. por otro, perdemos quiénes somos. Vino una muchacha a mi vida, una amiga. Mhm. Esta persona trajo a mi vida lo que es todo lo que tiene que ver con la identidad de géneros, right? La identidad de género, y trató de impartir a mi vida lo que era, bueno, pues si somos mujeres, la mujer nos entiende más que el hombre, la mujer nos ama más que el hombre, ¿por qué no trata esto? Entonces me abrí en una parte de mi vida a darme a algo que no provenía de Dios, porque una mujer con otra mujer no es de Dios. Yeah. Ahí Yeah. Romanos habla de eso. Yeah. También un hombre con un hombre no es de Dios. Mm. La palabra de Dios dice, de hecho, que Dios los da, Él los entrega a sus pasiones. Yeah. Eso no provenía de Dios y yo lo sabía, Yeah. yo lo podía conocer, Yeah. pero no me di completamente a ese mundo, Yeah. pero habité en las dos aguas. Yeah. Right? Entonces We're creo que testing it out. testing it out. Yeah. So, no soy de contar esto abiertamente todo el tiempo a menos que Dios no me dirija. Yeah. No por nada, sino porque uno tiene que tener cuidado, pero es importante que los jóvenes o las personas que estén escuchándonos en este día, en este podcast, sepan que Dios intenciona el hombre para la mujer. Amen. Ese fue el diseño divino de la creación, El diseño original. el Yeah. diseño original. Amen. Entonces, mi identidad, cuando yo abrí esa puerta, ahí fue que empezó la guerra. Porque ahí comienzas a pelear con creo que estos espíritus operan bien sabiamente, yo diría. Y no sabiamente, necios, pero te lo digo de esa manera, porque son espíritus que se alimentan de tus traumas, ¿verdad? Yeah. Creo que los espíritus se alimentan de tus traumas. Yeah. Y muchos de ellos vienen porque has sido tocado en tu niñez, has sido expuesto a diferentes tipos de abusos sexuales, Yeah. abusos quizás orales donde te gritan, te tratan mal, Yeah. te dicen cosas, ¿verdad? Que te lastiman, te hieren y verbalmente, Yeah. y ellos se alimentan de ahí. Yeah. Entonces tú comienzas a darte a eso completamente y tú comienzas a decir, bueno, es verdad. Si yo tuve un papá que no estuvo en mi vida, la única imagen de un hombre que yo tengo Negativa. es negativa, Es algo malo. es algo malo. A medida que fui creciendo, quizá fui tocada, fuiste tocado, fuiste abusado, right? Yeah. Hay ciertas cosas con las que estás batallando en ese aspecto. Yeah. Ahora, pues prácticamente la imagen que tengo, no hay papá, Dios no está en mi vida por todo lo que viví, mejor me doy a una mujer, Yeah. porque la mujer me va a entender, porque la mujer fue la única figura Que me entendió, que me amó, que me que comprendió. que me comprendió. Entonces ahí comienzas a entrar Yeah. en diferentes cosas. Yeah. Yeah. Creo que, y así pasó conmigo. Yeah. Entonces me di por un tiempo a eso. Yeah. Gracias le doy a Dios que no fue por mucho, Yeah. pero la puerta se abrió Mhm. y entré profundo, Wow. entré profundo. Yeah. Entonces, luego de toda esa vida de locura desenfrenada, sin fe, sin esperanza y sin Dios, Yeah. Dios y fíjate, Bernie, I was exposed to a lot.
Like in that world, I saw a lot. Yeah. I still have friends to today Yeah. que son amigos que están en ese ambiente que los Yeah. amo. Yeah. Y que el día que me llaman, hace poco uno me llamó, ¿estás pastoreando? Y yo le dije, mis puertas están abiertas para ti. Sí, ven, ¿cuándo vas a Porque, contarle? porque creo en la transformación. Amén. Entonces, si amén. Dios lo hizo conmigo, ¿cómo no hacerlo contigo? Exactly. Entonces, creo que ahí, Ujú. sin fe y sin esperanza, caigo en el hospital porque me operan la tiroides. Ujú. Paso por un Graves' disease, que es prácticamente muy similar a un cáncer. Okay. Y cojo una bacteria en el colon. Wow. Y en esa cama de hospital el enemigo me decía, quítate la vida. Eso era una cosa tras de la otra. Era una guerra sin final. Yeah. Porque cuando estás débil, estás vulnerable. Ujú. Y después que ya has llegado a un punto de desespero y de angustia tan grande, Yeah. es donde ellos toman ventaja. Entonces, prácticamente él era el que habitaba en mí. Ujú. No era Dios. Dios me cuidó Yeah. y guardó mi vida, Ujú. pero eran ellos los que habitaban en mí. Mm. La palabra lo dice. Yeah. Entonces yo necesitaba ser libre. Yo necesitaba ser restaurada. Yo necesitaba que algo sucediera en mi vida. Entonces recuerdo que en esa cama, bajo el mismo desespero, la única persona que a primera instancia me vino fue mi abuela. Right? Porque era la que siempre estaba encima de mí. Mira, arrepiéntase. A través de todas tus loqueras, a través de tu ser rebelde, Sí. ella estaba ahí doblando rodillas por Doblando ti. rodillas por mi vida. Yeah. Entonces ahí es donde pues ella pues yo la llamo, le digo, abuela, no puedo, el enemigo me está diciendo, yo supe identificar que era él, Ujú. porque conocía, Ujú. me está diciendo que me quita la vida, estoy en un 5º piso, en un hospital, mi mente está completamente cautiva, más añádele los dones como profeta, el llamado original que descansaba en mí, Mm. a las dimensiones que estaba siendo expuesta estando en pecado, Yeah. right? Porque los dones todavía estaban ahí, pero tú no estabas sirviéndole a Dios. Exactamente. Right? Oh my Exactamente. gosh, that's wild. So, ahí ella me dice, Salmo 91, comienza a declararlo. Yeah. Y me quedé pegada, pero No, no sé si that's tienen good, más that's preguntas. good. No, that's good. Comienza a declararlo y comienza háblalo, abre tu boca Ujú. y ora y comienza a declarar este salmo. Yo dije, bueno, si ya he perdido todo, ¿qué me queda de creer? Mm. ¿Qué me queda? ¿En qué él lo puede hacer? Yeah. Fue lo que cerré mis ojos y comencé a declarar el salmo. Y cada vez que la guerra venía a mi mente, yo me aferraba de la palabra. Wow. Y ella oraba conmigo en el teléfono, la llamaba temblando, turbada. Ujú. Ahí es donde mis apóstoles llegan a mi vida. Wow. Ya ellos habían estado previamente en mi vida, Yeah. pero ahí es donde Dios vuelve y nos une. Ujú. Entonces me reconcilio con el Señor Ujú. un 20 de noviembre del año 2014. Este mes, hace días atrás, cumplí 12 años. Amen. And so, Woo, praise God. este, So ahí es donde empezó tú dirías el momento donde comenzaste a conocer verdaderamente tu identidad en Cristo. sí, ahí es donde comienzo a entender quién soy Yeah, y hacia dónde voy. Tuve que romper con muchas cosas yeah, porque me di a muchos hábitos insaludables. yeah. Right? So, hay liberaciones que son instantáneas, Ujú. pero hay liberaciones que son progresivas. Yep. Ahí está la liberación donde el ministro ora por ti en el nombre de Jesús y tú das 3 gritos Yeah. y eres libre. Eres libre instantáneamente. Yeah. Pero hay liberaciones que son progresivas porque todo eso te va a visitar. Ujú. Entonces hay algunas que conllevan ciertas ataduras, cuales las tienes que pelear. El edificio Ujú. está formado dentro de ti. Yep. Y porque la entidad que habitaba en ti salga, no quiere decir que el edificio se derrumbó. Mm. Entonces, por eso es que la palabra de Dios habla de que tenemos que derribar toda altivez y toda estructura, toda cosa alta Mm. que se levante en contra del conocimiento de Dios, porque hay estructuras dentro que fueron formadas a través de los años. So, eres libre instantáneamente, ahora hay fortalezas que hay que derrumbar progresivamente,
Entonces ahí es donde el espíritu es regenerado instantáneamente, pero el alma es transformada mediante procesos de restauración y renovación. This is so good. So, This is so good, guys. um, Take notes, y'all. Take notes. So- So, basado en todo tu experiencia, todos los que has pasado, ¿verdad? Like, ¿qué tú dirías, o cómo tú dirías que tus experiencias vividas han, hecho la pastora que tú eres hoy y cómo tú pastoreas hoy en día tus ovejas? Pues yo diría que todo lo que conlleva el ministerio, después que Dios comienza a limpiarme y entro en el proceso de transformación, lo hace desde un aspecto de compasión. So, si yo te diría qué define, no quiero llorar, pero qué define mi pastorado o Yeah. qué define el oficio como profeta, yo diría que es la compasión. Amo porque aprendí a crecer sin amor. Abrazo porque aprendí a no tener un abrazo. Estoy aquí para otro, para hacer el puente, para hacer la alfombra, porque no tuve quien fuera el puente y la alfombra para mí. Lo descubrí en mis apóstoles luego, Wow. que sí estuvieron aquí para formarme. Yeah. Pero desde el punto de la compasión he entendido Yeah. que si por las puertas de la iglesia entra alguien Yeah. que no conoce su identidad y que quizás está destruido, yo lo voy a abrazar. Porque cambiamos más personas con nuestro comportamiento que con nuestras prédicas. Oh, that's so good. That's so good. Say it again. Say it again. Cambiamos más personas con nuestro comportamiento que con nuestras prédicas. Yep. Y eso es algo que no entendemos hoy en día. No lo entendemos. No lo entendemos. Entonces, yo creo que le digo a Dios que no se dañe mi corazón. Y permíteme tener esta gran pasión y compasión Yeah. que me queme el alma, que me queme el espíritu para no tan solo arder por ti, Yeah. sino para arder por ellos. Porque si estoy bien en ti, estoy bien para ellos. Yeah. And I think, como pastora, muchas cosas cambian. Porque el profeta es de Dios, el pastor es del pueblo. Entonces el profeta pasa más tiempo con Dios y creo que el pastor pasa más tiempo con el pueblo. Entonces tienes que aprender ahora a que después, fue bien cómico porque después que Dios tiene este sentido de humor, yo digo, pero ha sido bien especial porque después que Dios me transforma, que me llama al oficio profético, trabaja conmigo, me desarrolla. Yeah. Yo no quería, porque acuérdate que fui marcada, eso yo no lo quería. Yeah. Y Dios comienza ese proceso de transformación porque levanta una profeta Yeah. para decirme, a tus 7 años, tuviste una experiencia conmigo, yo te me revelé. O sea, a mis 24 años me estoy dando de cuenta que la experiencia que tuve a mis 7 años fue Dios. Y yo te he llamado. Ya, como porque no profeta. habías encajado una con otra. Para nada. Y yo te he llamado como profeta. Entonces ahí abrazo poco a poco lo que es el llamado profético. Yeah. Pero cuando Dios me hace el llamado pastoral, era una lucha. Tú estabas corriendo, me imagino. No. Yo decía, Señor, dáselo a mi esposo y no a mí. Dáselo a él, el pastor es él. Y como te enseñan la identidad. Identidad. Yeah. Que hay dogmas. Yo digo dogmas también, hay que mencionar esto rápido. Sí. Dogmas, que el hombre es el que debe de pastorear la iglesia, no la mujer. Eso es otro episodio completamente, Karina. Pues, Ese es sí, otro es verdad, episodio completo que tenemos que hacer. Pues yo te invito para eso. sí, también, sí. te invito Pues para eso. rapidito, pues yo ahí, nada, no quería. Yeah. Pero desde yo diría que cómo pastoreo mis ovejas y cuál es la manera más efectiva del liderazgo en mi vida en esta etapa. Desde el punto de la compasión y definitivamente tengo que mencionar a alguien, a mi amado Espíritu Santo, que sin él no pudiera estar aquí. Yeah. Y si hay una dirección y hay un liderazgo efectivo, es el liderazgo que descansa en la presencia del Espíritu Santo. Entonces, mis decisiones no son
yo no recuesto mis decisiones a mis conceptos, sino a lo que el Espíritu de Dios me dirige a hacer. Entonces la llenura es importante en un hombre y una mujer de Dios que buscan operar en el ministerio. Un ministro sin llenura debe de quitarse, no debe de estar operando en el ministerio, porque el ministerio tiene todo que ver con un mundo espiritual, con términos espirituales que conllevan a cosas espirituales, fundamentos espirituales. ¿Cómo tú vas a caminar liderando un pueblo si no tienes el Espíritu Santo? Entonces, el Espíritu Santo es la fuente de un liderazgo efectivo, diría yo. Un liderato efectivo, la llenura y la sabiduría que Él da, el espíritu de revelación, de sabiduría, y cómo puede guiar al pueblo basado al corazón de Dios. Y la compasión. Y la compasión. I love that. I love that. Y la compasión. So, quiero terminar con esto, ¿verdad? ¿Qué advice, right? What advice would you give a lo mejor jóvenes, jovencitas, la audiencia que nos está escuchando, que a lo mejor está batallando con descubriendo su identidad y cómo ellos pueden caminar hacia la identidad que Dios tiene para ellos? What would you say to them? Creo que lo primero que deben de hacer es entender que Dios los ama. Right? Creo que cómo encuentras tu identidad es en el amor de Dios. Yeah. El amor de Dios cubre multitud de pecados. Yeah. Y el amor de Dios es lo que nos da la seguridad, el calor y la firmeza de que podemos cambiar y de quiénes somos. La palabra de Dios es la verdad, no es tu realidad. Right? Yeah. La palabra es la verdad de Dios en tu vida. So, a base de entender quién eres en Dios o la base de entender quién eres en Dios es entender cuánto Dios te amó que se dio por ti. Y que no importa lo profundo o lo que tú puedas hacer o dónde te puedas encontrar, Dios puede levantarte y Dios puede restaurarte y Dios puede cambiarte y te puede entregar tu verdadera identidad, la que Él escribió de tu vida desde la eternidad. No la que estás viviendo hoy, no la que tú piensas hoy por tus conceptos, por la manera en la que las cosas fueron formadas, no. O por la manera en la que creciste, no. O lo que han dicho de ti. O lo que han dicho de ti, lo que dice la palabra de ti. Porque la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento es que en el remordimiento te sientes mal, quieres cambiar, pero sigues en el mismo lugar. El arrepentimiento te lleva a dar un giro completamente donde te sientes mal, quieres cambiar, pero tomas la decisión de hacerlo. Entiende que Dios te ama, que para Él eres especial, que Él tiene propósito con tu vida, que cargas diseño divino y que no eres lo que todos gritan, eres quien Dios dijo de ti. Yes, that's so good, sister. Give me that's so good. Amen. Si no fueron bendecidos por este episodio, yo no sé qué decirte. Tienes que ponerle otra vez en replay, repeat, no sé, right? Take some notes. Pero gracias, ha sido un honor, un placer, mi hermana del alma. Gracias, te lo digo personalmente porque en etapas de mi vida, quien ha sido súper, súper difícil, etapas de mi vida, tú has estado ahí, yo te he llamado, you've been a phone call away, has orado conmigo, no me quiero poner emocionada tampoco, pero has orado conmigo, has llorado conmigo, ha sido mi paño de lágrimas, so I love you, I honor you, y tú sabes que Dios te siga llevando de gloria en gloria a ti y tu familia. I love you guys so much, Pastor Chris, and thank you for being here. I love you. I love you more. This is a blessing. Amen. I wanted to say to you, thank you for inviting me Yes. and for counting me in. And he sido una bendición para ti, pero tú también has sido una gran bendición para mi vida. Te amo con todo mi corazón, tú lo sabes. I love you. Thank you guys so much for tuning in, and don't miss our next episode of I Am Beloved podcast. Los amo, los quiero. Hasta la próxima. Bye. Thank you for listening to I Am Beloved podcast. I hope you enjoyed yourself and that you are walking one step closer to your healing. See you next time. Adios.